Vamos a la palabra de hoy. También en un momento cuando empezaron a cantar, algo está pasando, digo, hasta eso Dios me está hablando. Porque tiene que ver con la manifestación de los cielos abiertos y con la manifestación de que algo empieza a suceder. Tiene que ver con Pentecostés, que en definitiva todavía estamos en la secuela arrastrando Pentecostés. Pero que el día de hoy, el día en que nos presentamos delante del Señor a recordar su sacrificio, a recordar su obra, al mismo tiempo es el día que nosotros separamos, es el culto de primicias, primer culto del mes de julio, en este caso, donde venimos ante Él en obediencia a la palabra, a presentar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras siembras, nuestras primicias materiales. Como dice Deuteronomio capítulo 12, que debes ir a buscar el lugar en el cual Dios decide poner su nombre, que eso en la práctica es el lugar en el cual yo me identifico con la visión y con la palabra de Dios, y a ese lugar tenés que ir a llevar, y dice en la versión del Antiguo Testamento, ofrendas, holocaustos, sacrificios, y bla, 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 y dice, y serán presentados en una canasta, y así serán presentadas al sacerdote, y serán consagradas al Señor. Ese momento especial de presentar las primicias al Señor es lo que hacemos hoy. Al mismo tiempo, y curiosamente también, Pentecostés también es primicias. El origen del Pentecostés tiene que ver con las primicias. El significado de Pentecostés tiene que ver con primicias. Y eso, acompáñeme, antes de entrar a Hechos, donde vamos a ir también, Éxodo capítulo, espera que no lo abrí, Éxodo capítulo 23, versículo 14. Tres veces en el año me celebrarán fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarán. 7 días comerán los panes sin levadura, eso es la Semana Santa, eso es la Pascua. 7 días comerán los panes sin levaduras, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, el primer mes del año, según el calendario hebreo, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Habiendo salido de la condenación, de la opresión y de la esclavitud, entonces te presentás delante del Señor, recordando cena del Señor, recordando la Pascua al pasar por alto, recordando la victoria que Él te dio. Versículo 16, también la fiesta de la siega, con ese que es cosecha, no que no ve, no confunda. La siega significa cosecha. Cosecha significa, tenía que ver con ese momento, 50 días después de la Pascua, de esa anterior de los panes sin levadura, cuando los israelitas juntaban sus cosechas de grano y entonces iban a presentarlas delante del Señor en agradecimiento de haber podido cosechar, de haber podido tener esa primer cosecha de la tierra en ese comienzo de año, porque les recuerdo que estamos en la historia bíblica a 50, 14, 69 a 70 días del comienzo del año. Entonces era la primer cosecha del año y se presentaba delante del Señor con primicias. Se entregaba a Dios, pertenecía a Dios. Esa fiesta de la siega, como dice la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y en la tercera hora te la digo, dejar ahí un poquito, esa fiesta de la siega es la que después también se llamó, fiesta de la siembra, de la cosecha, y también se llamó la fiesta de las semanas, porque ocurría 7 semanas después de la Pascua. Lo que en hebreo se conoce como Shavuot, si tiene algún amigo mesiánico, alguno de esos medio pirucho que le gusta seguir con las cosas judías, cada tanto hay algún loco, es la fiesta de Shavuot, o algún judío incluso, y si no, en griego, lo que conocemos como Pentecostés, que es una palabra que quiere decir sencillamente nada más que vendría a ser quincuagésimo, quincuagésimo. El día número 50, eso quiere decir Pentecostés. Por lo tanto, Pentecostés es primicia. El momento en que la iglesia, y también al mismo tiempo es la primicia de la iglesia, el momento en que la iglesia nace y se presenta delante del Señor dándole a Dios mismo las primeras primicias de su propia cosecha. Y después termina en Éxodo, para no dejar ese versículo ahí, y la fiesta de la cosecha a la salida del año,
que tiene que ver con la segunda cosecha según la costumbre judía. La fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayan recogido los frutos de tus labores, que es la fiesta de los tabernáculos, que es la fecha en la cual nosotros celebramos nuestro aniversario. Hechos capítulo 2, versículo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, el día que tenían que obedecer, el día de la fiesta que tenían que cumplir, donde tenían que presentarse al Señor agradeciéndole por las cosechas, donde tenían que llevar las cosechas, es como todo está enlazado. Ese día, dice, ya hemos leído un montón de veces este versículo, estaban todos unánimes juntos. Hablamos un montón de veces acerca del significado de la relación que tiene Pentecostés con unidad. Como decía o como dije en la patriada, sin Pentecostés no hay unidad y sin unidad no hay Pentecostés. Es una sola cosa, porque cuando estaban todos unánimes juntos, en ese momento entonces es que sucedió, ocurrió ese algo está pasando, los cielos se están abriendo. Eso es lo que sucedió, porque estaban todos en un único propósito. Jesús dijo que todo pueblo dividido contra sí mismo caerá, perecerá. Y eso lo dijo cuando lo estaban incluso acusando de él ser un pagano, un blasfemo. Dice, agrega ahí, si Satanás echa fuera a Satanás, entonces ya está perdido. Pero está soltando un principio espiritual, este mismo principio espiritual. En la unidad está la manifestación. En la unidad de espíritu está la manifestación de Dios. En la unidad de criterio está la manifestación de Dios. En su casa ocurre de la misma manera. En la unidad de espíritu, en la unidad de criterio está la manifestación de Dios. No sé si fue hoy o ayer que vi así al pasar un pedacito de una novela de esas medios raras. Vio como las turcas, que son todas raras, ¿no? Pero esta no era turca, era otra cosa. Y había un muchachito que había cometido un error en el trabajo, un chico, un adolescente, y por esa situación lo echaron del trabajo. Entonces estaba en la casa y estaba contando la situación que pasó, y el padre lo encara mal y le dice: ya te había dicho que no hagas eso, ya te había dicho que no actúes de esa manera, que esa manera te iba a traer consecuencias, como hacen todos los adolescentes y hacen todos los padres, que esa manera te iba a traer consecuencias, así como, le agrega el padre y le dice, así como yo te conseguí ese trabajo, no esperes que te consiga otro. Podríamos llegar a debatir, a cuestionar si está bien o si está mal, pero eso fue lo que pasó. A veces esas son las cosas, paréntesis, que forman el carácter de una persona, que lo confrontan, como le digo, cuando Dios te confronta a romperte. Esas cosas te forman a veces. Aunque sea una instrucción dura, una palabra dura, si está hecho en un contexto de amor, y si en ese mismo contexto de amor hay contención, está perfecto. Entonces el padre se va. Se fue simplemente, salió de la habitación y vino la mamá. Ya se imagina, ¿no? Ya escuché el... Y vino la mamá. Y estaba el pibe ahí con cara del Chavo del 8, ¿vio? Estaba con cara de chavo, así, y vino la mamá y lo abraza y le dice: hijo, tú sabes que estamos orgullosos de ti. Nunca olvides que estamos orgullosos de ti. Y el pibe hace: sí, mamá. Eso, hasta ahí vi. Eso fue todo lo que vi. Si no hay un criterio, si no hay uniformidad, si no hay una visión, si no hay una única palabra, ese pibe sale para cualquier lado. Pentecostés es unidad. La manifestación del Espíritu es a través de la unidad. La dirección de Dios para tu vida y para tu casa también es a través de la unidad. No puede funcionar, no puede existir una casa dividida contra sí misma. Y el problema de la casa, capaz le estoy tirando algún tip para los que van a tratar el tema de matrimonios, el problema de la casa muchas veces tiene que ver con una cuestión de poder. A veces no tiene que ver con discutir. A veces no es cuestión de que pelean.
A veces no es cuestión de que uno dice una cosa y otro la dice otra, entonces yo busco decir lo contrario. A veces el problema es que, o siempre el problema es que, ambos que hacen eso creen tener la razón. Entonces se para cada uno en una vereda opuesta teniendo la razón. Y vos no sabés lo que haces, yo sí sé. Y el otro dice, vos no sabés lo que haces, yo sí sé. ¿Cuál es el resultado? Siempre el resultado es la frustración, la decepción, y se rompe la formación de esa persona. Así como le dije antes, que así se forma el carácter, de esta manera se deforma el carácter de un hijo, de un chico, de una futura persona, de un adulto. Pentecostés es unidad, la manifestación del Espíritu se da en unidad. En la iglesia ocurre lo mismo, en el mundo espiritual ocurre lo mismo. Cuando oramos, cuando hay un llamado al altar, como hoy al terminar esta reunión, y en ese llamado al altar hay una dirección específica que no se la voy a decir ahora, y en esa dirección específica yo le digo, tal vez haga un pacto de palabras o ore conmigo, lo que estamos generando es una unidad. Nos estamos parando en el principio del acuerdo, en decir lo mismo, pensar lo mismo, creer lo mismo, hacer lo mismo. Porque si fuera, en vez de hacer así, si fuera que yo estoy orando por sanidad, como también estaba ministrando sanidad, y mientras yo estoy orando por sanidad, vos estás ahí recibiendo la oración y decís, no me voy a sanar, no me voy a sanar, no me voy a sanar, no me voy a sanar. ¿A que no sabes qué va a pasar? Qué poderosa que es tu fe. ¿Y sabes qué vas a decir después cuando te volvés a tu casa? ¿Viste que no me iba a sanar? Entonces volvemos al mismo principio que le acabo de decir dentro de la casa. Ambos dicen tener razón. Ambos creen tener razón. Ya lo dijo para eso Henry Ford, sin ser palabra bíblica. Si crees que lo puedes hacer o crees que no lo puedes hacer, en cualquiera de las dos opciones estás en lo cierto. No depende de la situación. Y muchas veces, a uno se me va a morir con lo que voy a decir, muchas veces no depende de Dios. Dios ya te dejó el camino abierto y te dio las instrucciones. Muchas veces depende de vos. Pentecostés es unidad y esa unidad también nos lleva a las primicias. Pentecostés es las primicias de ese tiempo donde se estaba manifestando el Espíritu de Dios. Versículo 2. Y de repente vino Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pentecostés es primicia de transformación. Pentecostés es presentar delante del Señor una primicia, una cosecha de una vida transformada. Pentecostés es presentar delante del Señor un cambio, una transformación, el lugar donde estaban, el ambiente donde se movían, el aire espiritual y el aire físico, real. Yo no sé si a usted le pasó, si lo experimentó o si solamente es cosa mía, pero cuando el Señor se empieza a mover en determinado ambiente, hasta uno suele decir el aire está distinto o algo parecido, pero hablando del nivel espiritual, del plano espiritual. En definitiva lo decimos, se siente X cosa. Pero también sucede en lo material, o sea, de verdad el ambiente está distinto, materialmente. Puede sucederle, no sé, que sienta frescura o que sienta calor, una cobertura de calor que no lo ahoga, no lo asfixia, sino que lo hace estar bien. Puede ser que sienta algún aroma, puede ser que sienta alguna melodía, puede ser que sienta alguna pachorra, pero en el buen sentido, no de la que decía Nadia, en el buen sentido de la pachorra. Que sentís como que esto sí que es vida.
Es lo que dice David, Salmo 16, ya empiezo a tirar versículos antes de tiempo. Salmo 16, versículo 11, porque esto era para después. Plenitud de gozo. Sentirte y estar completo. Plenitud de gozo. Literalmente dice gozos, abarcando todas las opciones que te vengan a la mente. Todas las cosas que te hacen bien. Hoy tuvimos una charla con un amigo, una charla que se tornó en discusión no entre nosotros, sino pensando en una tercera situación de una tercera persona. Por algo, no le voy a contar ningún detalle de eso al respecto, pero la conversación terminó en esto. Me dice esta persona, si fulanito de tal cree en su necedad, que eso que está haciendo le satisface, entiendo por qué lo hace. Usted no se va a enterar nunca de qué le estoy hablando, así que tranquilo. Y yo le digo, si a los 70 y pico de años, porque eran 70 y pico, si a los 70 y pico de años necesitas hacer eso, y sos ministro, me olvidé el dato fundamental, y sos ministro, necesitas eso para sentirte satisfecho, para sentirte pleno, o nunca entendiste nada en tu vida, o tiraste a la basura todo lo que hiciste durante toda tu vida, o todo lo que edificaste, todo lo que hiciste fue hecho sobre tu fundamento y no sobre el fundamento de Cristo, como dice la palabra. Porque si a esa altura necesitas de algunos principios carnales, humanos, para poder sentirte bien, cuando la plenitud de vida es en Cristo, entonces algo no estás entendiendo del todo bien. El aire cambia, el ambiente cambia. ¿Cómo te sentís cambia? Mire, hasta la reacción física cambia. Cuando usted está en medio de un mover espiritual, puede, según lo que esté haciendo, ministrando o recibiendo, puede terminar agotado físicamente, pero lleno de un renuevo en el interior, o destruido, hecho percha, tanto en el cuerpo como en el espíritu, según la diferencia de si está o no está la manifestación del Espíritu de Dios. Pentecostés es primicia de transformación. Lo que ellos empezaron a experimentar en ese momento, en esa tarde, nunca más volvió atrás. La gente que estaba alrededor, lo que vieron ellos en ese momento, nunca más lo volvieron a ver de esa manera. Los que estaban testigos en ese momento, toda la gente que estaba testigo en ese momento, algunos discípulos, otros extranjeros que estaban ahí en medio de ellos, vieron algo que nunca habían visto. Empezaron a pasar cosas que nunca habían pasado. Por eso digo la canción perfecta. De golpe dice, ¿cómo era poneme de vuelta al versículo 2:03? Bueno, esta se revela que no quiere prender. Ahí está. El 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Un cambio total, un cambio completo. Al punto tal que, como le digo, discípulos y extranjeros, los que estaban ahí, los que iban a ser cristianos y no sabían que iban a ser cristianos, los que no tenían herencia, identidad, los que no tenían pertenencia, como dice Primera de Pedro capítulo 2, siempre digo segunda ahí, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, estos son ustedes, para que anuncien las virtudes de aquel. Interesante, ¿no? Hago un paréntesis. Son un pueblo adquirido por Dios para. Dios te compró para ese pueblo adquirido. Por lo tanto, Dios te compró para. ¿Para qué? Para que anuncies, y ahí ya tengo en la cabeza a Marcos Witt cantando, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó, que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero el punto importante de esto que lo estoy diciendo es el versículo siguiente, que dice, el versículo 10.
Abrete sésamo. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora sí han alcanzado misericordia. Lo que ellos ni sabían que iban a hacer empezó a suceder con la manifestación del Espíritu Santo. Primicias del Espíritu, primicias de transformación, primicias de un tiempo que empezaban, primicias de un tiempo nuevo y un camino nuevo, primicias de decir, nunca más volvieron atrás, salvo los que en unos versículos ahora siguientes les comento, estaban en otra, no entendían, no les interesaba, no les atraía, se aburrían o se dedicaban a, ¿se acuerdan como le dije el otro día del espíritu de suegra? Los que no estuvieron no saben, se embroman, hubiera venido. Listo. Se dedicaban hoy un pastor amigo publicó algo hablando sobre la reunión que iba a tener hoy o mañana y puso algo así como tiempo sobrenatural o culto sobrenatural, no sé qué sobrenatural puso, algo así. Y aparece Juan Pirulo, Pepe Gómez, a comentarle, en la Biblia no aparece la palabra sobrenatural, no diga cosas que no son de Dios. ¿Pero por qué no te vas un poco a lavar las patas, hermano? A ver, yo digo... Y el otro le contestó con toda la altura, me encantó cómo lo respondió. ¿Por qué? No, dice, interesante tu tesis, le dice. Y empezó, y nada, ahí terminó con elegancia, lo mandó a frichurro. Yo digo una cosa. Puede ser que no estés de acuerdo, puede ser que no estés de acuerdo. Que piense distinto, podés pensar distinto. Pero una cosa son cosas interesantes, profundas, que pueden llegar a desviarte tal vez de la fe, de la palabra. O sea, este pastor no dijo, la noche en la que vamos a celebrar que Jesús bajó de la cruz. No dijo eso. Tenía que ver, no sé si era con una santa cena o con, no sé, algo por ese lado. Un tiempo sobrenatural. La palabra sobrenatural no está en la Biblia, no diga cosas que no son de Dios. ¿A quién edifica? ¿Sabe quién edifica? Al ego de aquel que está escribiendo y que necesita figurar en algo. A su capricho y necedad, que por más que usted le pegue con una Biblia Thompson de las viejas, que pesan como 5 kilos, el tipo va a seguir pensando lo mismo, porque la Biblia dice muy sabiamente, que el perro vuelve a su vómito y el necio a su necedad. Anda a decir al necio, bueno, sobre el necio la Biblia habla, pero también vi hoy, le comentaba a Ezequiel esta mañana, un video de un chico que es no sé qué es, porque es un chico, tiene 19 años y lo único que hace videos así, onda reflexiones, no es cristiano. Y de golpe se para el pibe en un video de 20 segundos, 30 segundos, dice, ¿querés saber cómo sacarte de encima a un terco? Decía, no necio, a mí me salió necio, ¿viste? ¿Querés saber cómo sacarte a un terco de encima? Entonces hace una pequeña pausa y dice, decile que tiene razón. Digo, 19 años, Señor me hubiera dado esa sabiduría a los 19 años, mira, tantos problemas que me hubiera evitado. Así de sencillo. Solamente a esa gente edifica. Los que están mirando, mientras unos estaban gozando, mientras otros tenían lenguas como de fuego repartidas en su cabeza, había otro que decía, no, eso no es de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que lengua de fuego? No. Ay, Pedro, se te ve la túnica, Pedro. La sandalia desabrochada, Pedro. Ese tipo de cosas no edifican a nadie. Esa gente sí es la que vuelve atrás. Esa gente es como ocurre en todos los ámbitos de la vida. Gente que si usted le permite estar, le da lugar, le presta el oído o le presta el corazón, termina contaminándolo a usted también. Porque nuestra naturaleza humana tiene una atracción al pecado y a lo carnal. Entonces, si usted está haciendo dieta y le ponen delante un delicioso batido de lechuga,
Pero estoy pensando en algo lo más repugnante que se me puede ocurrir. A mí, ¿no? Con una de esas galletas de cartón. La pastora se va a enojar porque a ella le gustan, pero para mí son de cartón. Es más, ¿le cuento? Ayúdame, Clau. Fui yo. Para mí tienen gusto a telgopor. Aspecto tienen. No, pero si le pones algo dulce. Entonces, hola. ¿Para qué te comes eso si le vas a poner algo dulce arriba? Comete lo dulce arriba, listo. No porque compensa. Bueno, la galleta esa del telgopor con el batido de lechuga. ¿Y qué otra cosa le podemos poner? A ver, no sé qué le podemos meter ahí en el medio. No, porque brócoli si está bien hecho está bueno. Tofu, qué asco que es. Tofu, ahí está. Tofu al lado de la galleta de cartón y el batido de lechuga. Y del otro lado tiene un pedazo de vacío. ¡Opa! Son todos veganos acá, me parece. Vamos a dejarlo ahí porque por si no le va. Pregunto, ¿no? ¿A dónde? Yo sé que hay un par que me van a decir no a la galleta. Yo sé porque hay gente de esa acá también y no los quiero escuchar, pero yo sé. Pero a ver, a la gente normal, ¿a dónde le tira? ¿Viste? Y lo dijo nomás. Yo sabía que le iba a decir y la dijo. Le tira, aunque no lo coma, no importa, ¿eh? Se come el otro. Pero la inclinación te lleva para... Te voy a dar una demostración práctica biológica. Nuestro aparato digestivo funciona a través de la saliva, que es la que después con los jugos gástricos hace todo el proceso de la digestión, que empieza en la boca con la saliva. La saliva se genera solo a través de unas hormonas que tenemos en la boca, y esas hormonas se activan a través de los sentidos que están en nuestra cabeza. A pesar de, también su marido también tiene cerebro, a pesar de lo que piense. Entonces, ahí está esa expresión que dice, y parece el coso del experimento de los perros de Pavlov, está esa expresión donde se te hace agua la boca. ¿Por qué se te hace agua la boca? Porque ves algo que te gusta y empieza la saliva a reproducirse en tu boca. Yo quiero que me lo firme delante de un escribano al que se le hace agua a la boca con una galleta de cartón y el batido de lechuga y un pedazo de tofu. Me lo firma ante escribano público. ¿A quién se le hace agua a la boca? Por lo tanto, la biología enseña que lo más natural es ir a mirar el pedazo de carne. Y eso que todavía no les dije, que el frío no es de Dios, pero eso es para otra prédica. Se le va a ir para ahí, aunque no lo haga. Entonces, la tendencia humana es siempre ir a eso, aunque no haga del todo bien, aunque hasta le puede hacer mal, pero la tendencia es ir para eso. Entonces, si usted está en un ambiente espiritual y aparece en el ambiente espiritual Juan Pirulo, que le empieza solamente a mostrar el error, a mostrar el defecto, a señalar al que no te habló, al que no te saludó, o que justo en ese día alguien te miró mal, pero no te miró mal a vos, miró mal al que estaba atrás tuyo, y te caíste en la línea ahí de la mirada, y vos empezás a escuchar y le das lugar y le das cabida, por más que tengas en tu corazón el deseo de, se empieza a contaminar con la pudrición de aquel que solamente viene a molestar, a perturbar y a lastimar. Siempre hay, permanentemente hay. Cada tanto aparecen y también así cada tanto se van. En todos lados hay, porque tiene que ver con la naturaleza humana. Tiene que ver solamente con eso. Bueno, el día de Pentecostés también ocurrió lo mismo. Mientras estaban muchos ahí felices, contentos, estaban hablando en lenguas que nadie entendía lo que decían. Espere que me vuelvo al versículo 2, versículo 3, versículo 5. Vamos ahí. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. No entendían. Y más abajo, versículo 14, 15, dice, porque estos no están ebrios como ustedes suponen. Es la tercera hora del día. Deje de lado esa explicación de Pedro. ¿Por qué pensás que el otro está borracho? Como Elí, el sacerdote, que en su pensamiento solamente carnal
Cuando ve a Ana, que estaba desesperada, clamando, gritando por un hijo, dijo, mujer, ya, que te haga digestión el vino que te mandaste, deja de estar borracha. Porque lo espiritual solamente se entiende en forma espiritual, y lo espiritual solamente lo entiende el que es espiritual. Porque la carne no provee para el espíritu, y un corazón no transformado, prédica del miércoles, que no entiende lo espiritual, le va a venir a decir a usted que lo que usted hace no es espiritual. Pero si usted tuvo la experiencia, esa primicia de transformación, no haga caso al corazón no transformado. No haga caso al que le diga que está borracho. No haga caso al que no entiende o está confundido. No haga caso a, como otro versículo más adelante que dice, se burlaban de ellos. No haga caso. Manténgase firme en la visión espiritual de la experiencia que tuvo delante de Dios. Hoy no pasa tanto. Hace años atrás era mucho más común la burla permanente al cristiano. Hoy no pasa tanto. Lo que en realidad no sé si es bueno o es malo, porque capaz no pasa tanto porque somos menos diferentes. Capaz no pasa tanto es porque nos cuidamos más delante del otro, sin entender qué, y le vuelvo a repetir, fuimos adquiridos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al mismo tiempo, todos estos que yo vuelvo para atrás al versículo 9, estos que los extranjeros, como los judíos que no sabían que eran cristianos, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pentecostés también es palabrita de moda no, ya terminó, sino el mes del orgullo terminó anteayer. Pentecostés también es inclusión. ¿Sabe que para la costumbre, para la religión israelita, judía, si vos no sos judío, no podés ni acercarte al templo, no podés participar de las fiestas, no podés participar de, en este caso diríamos nosotros, la cena? Sos, como decía antes, no eran pueblo, no perteneces. La única forma de que vos pudieras ser parte, incluso del sacrificio, había una única manera. Si sos mujer, que te cases con un judío. Si sos hombre, que te circuncides. Si te circuncidas, entonces sí perteneces, pero ya te hiciste judío, ya sos judío, por lo tanto ahora sí, no importa, o israelita, no importa de qué origen sea. Sin embargo, todos estos que no tenían nada que ver, los que estaban marginados, rechazados, los que no les correspondía, los que para la mente del sacerdocio judío eran la lacra del mundo, lo que la ortodoxia judía enseñaba, Dios creó a los gentiles, a los no judíos, para alimentar las llamas del infierno. Así enseñaban los rabinos en aquella época. Los extranjeros fueron creados para alimentar el infierno, para mantenerlo encendido. Todos aquellos, dice, escuchamos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Pentecostés también es inclusión. Primicias de un tiempo nuevo que se presentaba para ellos. De un momento que es en el cual estamos, donde tampoco tenemos por qué marginar o rechazar a nadie porque piense tal vez distinto que nosotros, o tenga un aspecto distinto al mío, o se comporte de una manera diferente. ¿Desde cuándo la aceptación de la iglesia tiene que ver con la forma en que entras? Si la medida de Cristo es el fruto que das. Nunca veo a Cristo ni un apóstol, ni tampoco la palabra de Dios del Señor directamente. Nunca veo diciendo, según cuánto tengas cuando llegues, entonces así va a ser tu vida. Sino que dice que tu fruto permanezca. Pentecostés es inclusión. Primicias de un tiempo nuevo en el cual estamos transitando. Y ya termino y vamos directamente, ya vamos a la cena. La última parte que le quiero mencionar, cuando los empezaron a tratar de borrachos, Pedro se levanta, puesto en pie, les empieza a predicar.
versículo 16, les dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, usted seguramente conoce este texto, ¿no? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todo ser humano. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿ve? También hablaba en inclusivo, ¿ve? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Cuando somos iglesia y transformados, cuando andamos por el camino que el Señor tiene para nosotros, cuando entendemos este principio y lo experimentamos, cuando morimos a lo anterior y somos parte del pueblo de Dios, cuando recibimos la llenura del Espíritu, tus hijos no están condenados a una vida de fracaso, de miseria, de vacío, sin identidad, sin propósito, sin metas. Ayer hablé con otro amigo, bueno, este ya no es de joven, ya no tiene mucho, pero creo que tiene 40 años, 39, 40 años. Me dice: me ofrecieron trabajo en España. Necesito solamente juntar la plata para el pasaje porque no la tengo. Voy a vender determinada cosa que tengo que vale más o menos eso, 200 lucas un pasaje. 200 lucas un pasaje a España. Voy a vender tal cosa que tengo y con esa entonces ya me voy. Y me sentí raro, mal al mismo tiempo, al decirle: ¿haces bien? Porque esa es la realidad que estamos viviendo. Esa es la situación real de este tiempo. Cuando tal vez tendría que decirle: no, pero tenés que seguir peleando. No, haces bien. Ya es un hombre, porque no es un chico, pero no es creyente, o sí es creyente, pero es apartado. Pero ese futuro no tiene por qué ser para tus hijos. Independientemente del gobierno que tengas, del partido que sea, de quién sea el ministro de Economía. ¿Te enteraste que renunció el ministro de Economía? ¿Se piensa que va a cambiar algo ahora, a partir de mañana? ¿Sabe que va a cambiar? El nombre en la puerta del ministerio, de la oficina, el único que va a cambiar. No importa quién es el presidente, no importa cuál es el partido político, no importa cuál sea la doctrina o la visión que usen, no importa quién sea ministro de Economía. Si usted vive una vida de acuerdo al Pentecostés, tus hijos no están condenados a la miseria, al fracaso, al vacío, a la falta de visión, sino hablarán palabra de Dios guiada por el Espíritu. Tendrán visión, llamamiento y propósito. Dice el versículo, agrega todavía: vuestros jóvenes verán visiones. Los jóvenes que entiendan el Pentecostés saldrán un poquito de la pavada y de estar solamente sacando pelusa del ombligo y se dedicarán a tener una visión espiritual, una proyección espiritual, a buscarse y a conectarse con lo espiritual y con la persona que está en necesidad, a entender su función, su llamamiento y su propósito de salir a rescatar a aquellos que todavía están en caos. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Hablaba esta mañana era sobre la muerte, el devocional, pero que tenía que ver un poquito con entender los tiempos personales, ¿no? Donde por costumbre de la sociedad, si vos sos anciano, ya estás descartado. En lo que tiene que ver con la sociedad, te la creo. Andate a buscar un laburo, y no te digo de anciano, tenés 50 años y andá a buscar trabajo. Es así, es una realidad. Pero la realidad del mundo no tiene que ser la realidad de la iglesia, sino que la realidad de la iglesia es la verdad que emana de la manifestación del Pentecostés. Dice: y tus ancianos soñarán sueños, seguirán activos y estarán orando e intercediendo y trabajando y haciendo la obra de Dios hasta el último día de sus vidas, porque Dios dice, Eclesiastés dice, Dios hizo todo hermoso en su tiempo. No hay un momento de tu vida, no hay un día de tu vida que sea inútil o inservible si estás dedicado, enfocado en hacer la voluntad de Dios. No hay un momento en tu vida en el que ya no servís, si estás enfocado a hacer la voluntad de Dios. Casi termino. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000
personas. Pentecostés es primicia de la cosecha de las almas rescatadas para poder tener una experiencia espiritual, la experiencia de conectarse con el Señor.